¿Qué tal, queridísimos hermanos en Cristo Jesús? Te saluda tu hermano en Cristo, Bonifacio Martínez, el conductor de tu programa de Renovados en la Fe. Como siempre, es una alegría inmensa el estar con todos ustedes una vez más en este maravilloso día que el Señor nos permite estar nuevamente juntos para alabar y glorificar su nombre. Queridos hermanos, para iniciar, quisiera, aunque todos sabemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pues no está de más pedirles que cada uno de ustedes tenga el cuidado suficiente donde quiera que vaya, donde quiera que se acerque, cuando vaya de compras. Y lo que ya sabemos, no estar reunidos entre tantas personas, pero además de eso mantener una buena distancia para de esa manera pues permanecer fuera de peligro. Y con todo esto, pues bueno, sin más, vamos a dar inicio a el programa que tenemos en el día de hoy. Para que ustedes sepan, la lectura que estamos tratando la hemos tomado del Evangelio según San Juan en el capítulo 8 y los versículos 31 al 42. Para dar inicio a esta palabra del Señor, voy a pedirles que todos nos pongamos en su santa presencia, para que podamos hablar del Señor. Dice un libro para predicadores que hay tanta gente que le encanta hablar de Dios, pero que habla muy poco con Dios. Y tiene bastante sentido, porque si hablas de alguien constantemente, pero yo creo que si hablas de algún amigo personal, o de alguna otra persona, si hablas de él, pero si a la vez has tratado con él una buena cantidad de veces, yo creo que habría una mejor manera de poder hablar de su persona, de poder hablar de su vida, por la misma razón, porque conoces la vida de esta persona, porque conoces cómo vive, porque conoces cómo piensa, porque conoces la forma en que se expresa, y en fin, por todas estas cosas, si conoces más de cerca a esa persona, podrás tener una mejor perspectiva de ella misma. Y de la misma manera, cuando nosotros tomamos el tiempo para hablar con Dios, le dedicamos el tiempo en la oración, pues yo creo que de esa manera vamos conociendo a Dios de una manera más cercana, de una manera más íntima. Y el resultado de esta manera más íntima de hablar con Dios es que vamos a poder expresarnos acerca de Él de una manera más fácil. Vamos a poder hablar de Él con mucha más facilidad y con una experiencia mejor aún. Pues de esta misma manera vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a orar a Él y vamos a pedirle a Él que nos ilumine, no solamente en el momento en que yo estoy presente en los micrófonos, al aire como lo estoy ahora mismo, porque no solamente se trata de mi persona, pero también de ustedes. Dios, a través de su palabra, habla a cada uno de nosotros. Y aunque probablemente alguien reflexione acerca del Evangelio que se está leyendo y de una buena reflexión, más sin embargo, Dios, a través de su misma palabra, siempre habla de una manera especial a cada una de las personas que escuchan su palabra. Y por esto es necesario que nosotros pidamos, aunque no seamos nosotros quienes van a estar al frente del público para hablar de Dios. Sin embargo, la palabra va a ser dirigida a nosotros y necesitamos estar disponibles para que Dios hable a través de su palabra y que el mensaje que Él nos va a regalar, pues que se quede en nosotros permanentemente. Y antes de todo esto, quiero saludar a todos mis hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales, tales como lo son Facebook, YouTube, Periscope y Twitch, a través de los diferentes medios que los hermanos nos sintonizan, la aplicación oficial de la radio, Radio Querigma, como también TuneIn Radio, bajo el nombre de Radio Querigma DC, a los hermanos que nos siguen también en Twitter y en Skype como Radio Querigma DC, a todos ustedes, queridísimos hermanos, que nos acompañan fielmente con sus oraciones, además de su sintonía. Quiero pedir al Señor que les bendiga a todos ustedes abundantemente, a todos, y que Él nos ayude a continuar aún en esta crisis, aún en estos problemas, que podamos mantenernos con fidelidad a Él, quien todo lo puede,
que podamos mantenernos con fidelidad a Él para que pase lo que pase, obviamente con mucho cuidado, pero que sea Él el que nos libre, que sea Él el que nos cuide. Y si en algún momento Él tiene que llamarnos hacia la casa celestial, pues que, como dice un buen dicho, que nos agarre confesados, es decir, que nos encuentre en paz con Él. Amén. Y dichas estas palabras, voy a pedirles que me acompañen en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, para que sea Él hablando a través de mi persona y para que sea Él hablándonos a todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos en la presencia del Señor y nos cubrimos con su preciosísima sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, tú que en gloria estás, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por este maravilloso don de la vida, por este don que tú nos permites, Señor, el vivir día tras día, y que nos permite, Señor, estar siempre bajo tu gracia santificante, que nos permites alabarte y bendecirte, glorificarte, que nos has permitido vivir un día más y mirar, Señor, las maravillas que tú has hecho para nosotros. Bendito, alabado y glorificado es tu santísimo nombre. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y por todo cuanto de ti obtenemos día tras día. Gracias, Señor, por todas las familias, por los matrimonios, por los hijos, por los padres. Gracias, Señor, porque tu iglesia, a pesar de todo esto, se mantiene en pie. Porque tus hijos, tus sacerdotes, Señor, tus servidores, han salido a las calles a evangelizar, a llevar, Señor, tu palabra, aún por las redes sociales, con el único fin de alimentarnos a nosotros espiritualmente, Señor. Por ellos te damos gracias, porque han tenido la valentía suficiente y arriesgado su propia vida para que a nosotros nos llegue el pan espiritual. Gracias, amadísimo Señor, por esta oportunidad que nos brindas de escuchar tu palabra, que es una oportunidad más para reconciliarnos contigo, para escucharte a ti atentamente, para que pidamos a ti la sabiduría necesaria para poder, Señor, caminar en esta vida. Gracias, amadísimo Señor. Te pedimos ahora, misericordioso Padre, tú que todo lo puedes, ayúdanos, Señor, a vaciarnos de nuestro egoísmo. Ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a vaciarnos de toda ira, de toda pereza, de toda indiferencia, de todo odio, de todo rencor, y de todas aquellas cosas, Señor, que nos apartan de tu gracia. Y una vez, Señor, que tú nos hayas vaciado de nosotros mismos, ayúdanos a llenarnos de ti, el que todo lo puedes, a llenarnos de la fuerza de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu paz, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Señor, danos sabiduría abundante y concédenos también con todo ello el maravilloso don de la paz, el don de la sencillez, el don de la humildad, para que podamos reconocerte a ti aún entre los más insignificantes, entre los más necesitados, para que aprendamos que, Señor, por mucho que hablemos maravillas, no somos nosotros, sino eres tú actuando por medio de nosotros. Concédenos la humildad suficiente para poder reconocerte a ti, Señor, que resaltes tú, y que nosotros cada vez más nos volvamos más pequeños, reconociendo tu grandeza. Padre amado, todo cuanto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor, y por intersección de María Santísima, la Madre del Señor, y Madre nuestra por voluntad de Él. A ti te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que nos ilumines y nos cubras con tu preciosísima sangre. Y queridos hermanos míos, nos protegemos con la preciosísima sangre del Señor y con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos míos, como he mencionado en un momento anterior al inicio de nuestro programa, en el día de hoy estamos tratando el Evangelio de el apóstol San Juan. En el capítulo
8 y los versículos 31 al 42. Voy a pedir pues a ustedes que están en sus casas que puedan tomar sus Biblias y que juntos podamos leer la palabra del Señor. Y digo, están en casa porque tanto en Virginia como en Maryland, así como en la ciudad de DC, y en muchos otros lugares, pues nos han puesto en cuarentena y nos han pedido estar en casa. Así que yo confío en que si ustedes no tienen cosa esencial que hacer, pues que se encuentren en casa, donde están, el lugar más seguro. Amén. Vamos entonces a tomar la palabra del Señor y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad, les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces les dijo Jesús: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuaran como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó: si Dios fuera su padre, ustedes me amaran a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. Queridísimos hermanos, este es el Evangelio del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para iniciar esta reflexión, quisiera traer a mente que muchas veces nosotros nos llenamos de orgullo diciendo de dónde soy. Yo soy de tal país, de tal ciudad, pertenezco a tal familia. Y muchas veces, en vez de que esto sea un orgullo, constantemente, en vez de representar a nuestro país o a nuestra comunidad o a nuestra familia, en vez de representarlas de una buena manera, lo que hacemos en sí es ponerles en vergüenza, ponerles en ridículo, porque actuamos de una forma totalmente contraria a la tradición de nuestro país, a la tradición de nuestra comunidad, a la tradición de nuestra familia. Imagínate un hombre que se expresa con tantas palabras malas, que no tiene respeto para los demás, que ofende a los demás, pero que viene de una familia sencilla, de una familia humilde, de una familia trabajadora, de una familia respetuosa.
Y si esta persona se llena la boca de orgullo diciendo yo soy miembro de esta familia, pero si no les está representando como tal, entonces lo que está haciendo en sí está poniendo en mal a esta familia. Los está dejando en vergüenza, los está dejando en ridículo, porque siendo una familia tan esencial, siendo una familia tan próspera, tan respetuosa y tan respetada, ¿cómo es que viene alguien diciendo soy miembro de esta familia, pero que en vez de llenarse la boca de buenas palabras, de sencillez, lo que hace es humillar a los demás? Entonces como que se está actuando de una manera pues totalmente contraria a lo que él verbalmente anuncia. Y yo creo que eso nos ha pasado en diferentes circunstancias. Y especialmente a nosotros también cuando algunas veces hablamos de que yo soy católico, yo soy carismático, en mi caso soy católico carismático, yo soy esto y lo otro, ¿no? Y a veces así nos llenamos la boca de orgullo nosotros mismos diciendo yo soy esto, yo soy lo otro y aquí y allá, pero que sin embargo no actuamos como tal. Y creo que este es el momento para que nosotros podamos reconocer también de que si bien Dios nos ha llamado, si bien Dios nos ha elegido, pues nos ha elegido para que nosotros seamos sus representantes. Y no solamente para llenarse la boca de orgullo diciendo yo soy esto y esto y esto. Pues estos hombres, los judíos, están actuando precisamente de esa manera. Algunos o muchos de los que habían creído en él, viene Jesús y comienza a darles toda esta explicación. Comienza a decirles, a instruirlos para que caminen sinceramente con él y como él, para que actúen como él. Pero como ellos vienen de una vida totalmente diferente, como que no les cabe en la cabeza eso de que, bueno, ¿y a qué se refiere con esas palabras? ¿A qué se refiere él? Porque Jesús les dice a todos los que habían creído en él, si ustedes permanecen verdaderamente en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y la verdad los hará libres. Y ahora que menciono esta palabra, ¿cuántas veces vienen a nosotros hermanos de diferentes denominaciones y diciéndonos, dice el Señor, que si creen en la palabra los hará libres, pero no leen todo lo que menciona en sí esta palabra, sino solamente un solo párrafo? Pero en fin, cuando los judíos escuchan esta declaración de Jesús de decir, si ustedes creen en mi palabra, van a ser libres. Si ustedes creen en mí, van a ser totalmente libres. Entonces vienen ellos y se quedan pensando y bueno, dicen, pero ¿a qué te refieres con eso? Y miren, muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera. Estos hombres de inmediato dijeron, bueno, pero ¿a qué te refieres con esas palabras? Porque nosotros no hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de Abraham y nunca jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces Jesús les dice, cuando ellos dicen somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿y cómo dices que nos vas a hacer libres? Pero Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre, por tanto, el Hijo los hará libres. Y es que al decir el Señor que el que vive en pecado es un esclavo y no puede permanecer en la casa para siempre, a veces nosotros no sabemos distinguir en sí la palabra esclavo y pocas veces sabemos discernir la palabra pecado. Queridísimos hermanos míos,
la esclavitud no consiste solamente en la historia de los Estados Unidos, que en muchos años anteriores tenían como esclavos a los afroamericanos en largos números por muchísimos años. O sea, no consiste en que yo me ponga al servicio de alguien por mucho tiempo, por muchos años, sin beneficio alguno, sin derecho alguno. O sea, no consiste solamente en esa parte. También cuando uno llega a caer en alguna clase de vicios y permanece ahí por mucho tiempo, hermanos, esa es una esclavitud. Nos hacemos esclavos del pecado. Llámese como se llame, sea lo que sea. Pero cuando es algo contrario a la voluntad de Dios, es pecado. Y cuando una persona está amarrada a ese vicio, amarrada a todo, incluso alguien que se dedica a trabajar solamente, que no tiene tiempo ni para sí mismo, que nunca sale a ningún lugar, que nunca va a ningún lado, solamente el trabajo, la casa, el trabajo en la casa. Oye, este es un esclavo del trabajo. Es lo mismo. El trabajo se puede convertir también en una clase de esclavitud, por mucho que sea de nuestro beneficio. Si una persona no vive más que para eso, quiere decir que esta persona se está haciendo esclavo del trabajo. Y así en muchas otras cosas. Aunque el trabajo, alguien podría decir, bueno, pero es que se necesita, es nuestro sustento, necesitamos tener el trabajo, necesitamos permanecer trabajando, necesitamos obtener dinero. Y yo no estoy en contra, o sea, eso es verdad. Pero tampoco alguien puede solamente concentrarse en esto, convertirse en una clase de esclavo y darle la espalda totalmente a Dios. En muchas otras cosas, tales como lo es el alcoholismo, el cigarrillo, drogadicción y tantísimas otras cosas, cuando alguien permanece tanto concentrado en esta clase de vicios, tanto se hiere a sí mismo como hiere a Dios. No está cumpliendo la voluntad de Dios y por tanto está viviendo en pecado. Por eso cuando viene el Señor a anunciar su palabra y nos dice a nosotros, ustedes si permanecen en mi palabra, van a ser realmente libres. Van a ser totalmente libres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de ahí desprende de que si yo creo firmemente en esa palabra que el Señor me ha anunciado, si yo permanezco unido a Él en su palabra, voy a ser totalmente libre. Porque la palabra de Dios, conforme la voy leyendo, conforme la voy escuchando, va cambiando mi forma de pensar. Y con ello mi forma de expresarme. Y con ello mi forma de vivir. Con ello mi forma de actuar. La palabra de Dios tiene ese poder tan grande que aunque nosotros muchas veces no nos demos cuenta, la palabra de Dios está ahí. Está actuando. Pero cuando una persona se desprende de la palabra del Señor, por eso el Señor puso este ejemplo. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los sarmientos. Y el que permanece en mí tiene vida eterna. Pero aquel que se aparta no tiene vida en sí mismo. Compárenlo ustedes, saquen la cabeza por la ventana y se van a dar cuenta del árbol que tienen ahí al lado o de los árboles que están allá más retirados. Y miren esos árboles que precisamente en estos tiempos comienzan ya a ponerse verdes, comienza ese tiempo de alegría. Y qué pena que a causa de esta pandemia que estamos viviendo no podamos andar en el aire libre disfrutando, y a mí que me encanta tanto la naturaleza, no puedo tener esa libertad. Pero ustedes miren esos árboles cuidadosamente. Podrá ser un árbol frondoso, bastante grande, verde, con una sombra enorme, o sea, una maravilla, con esas ramas tan frondosas, tan enormes.
Pero sin embargo, si una de esas ramas se le corta a ese árbol, primeramente pues va a caer al piso. Y ahí, tirada en ese piso, va a permanecer verde por un pequeño instante. Aunque tal vez se muestre su belleza aún tirada en el suelo, la reacción es inmediata. No pasan sino unos 30 minutos y las hojas de ese árbol comienzan a deprimirse, comienzan a hacerse pequeñas. Pasa una hora y ya las hojas, si estaban de una manera tan hermosas, tan puestas, comienzan ya a cerrarse, poco a poco. Y no digamos al siguiente día ya están todas cerradas. Y enseguida viene la muerte total de esa rama. ¿Por qué? Porque se ha desprendido de la planta principal, del árbol principal, el que le da vida, el que viene desde abajo, que tiene las raíces tan profundas en la tierra y que por tanto, pues tiene vida suficiente para permanecer por mucho tiempo. Pero cuando esa rama es cortada, o el viento la corta y cae al suelo, ese es el resultado. No hay más que la muerte para esta rama. Pues queridísimos hermanos, nosotros somos precisamente esa rama. Si nosotros permanecemos unidos a Cristo Jesús a través de su palabra, y aunque les dijera ahorita mismo, si permanecemos en los sacramentos, comulgando día tras día, bueno, ahorita no podemos hacerlo. Y aunque querramos ir a la iglesia está cerrada por orden de los obispos, no se puede hacer nada. Pero eso no implica que si la iglesia está cerrada, yo me voy a quedar en la casa totalmente relajado. Además que me dijeron, quédate en casa, no salgas. Pues me quedo en la casa sin hacer absolutamente nada. Queridísimos hermanos, aún estando en la casa, ustedes se dan cuenta cómo, y nuestra parroquia Sagrado Corazón está llevando a cabo las misas todos los días. Aquí mismo, en tu emisora Querigma, las hemos transmitido también todos los días al mediodía. En la página oficial de nuestra parroquia, que es Shrine of the Sacred Heart, diagonal DC, Santuario del Sagrado Corazón, diagonal DC, busquen la página. Aliméntense de la misa. Por eso es necesario que nosotros permanezcamos unidos, que permanezcamos en la Santa Misa. Aunque en estos días no podamos físicamente presentarnos en el templo, aún en la casa la misa viene a nosotros a través de las redes sociales. Entonces todo esto es alimento para nosotros permanecer firmes en la fe, firmes en el Señor. Pero nuevamente, si nosotros nos apartamos del Señor, entonces lo que vamos a encontrar va a ser que nos vamos a ir decayendo poco a poco hasta que estemos totalmente apartados del Señor. Y si nunca regresamos a Él, entonces lo que viene es la muerte espiritual. Y si nunca nos levantamos de ese sueño, entonces llegado el momento de nuestra partida, llegado el momento de la muerte, pues ¿qué es lo que va a suceder? No podremos entrar en esa comunión con el Padre en la casa celestial. No presumamos, queridos hermanos, de ser cristianos católicos. No presumamos tanto todo eso si no vamos a actuar como tal. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es misericordia, es amor, es ayuda al prójimo, es paz, es tranquilidad. Pero si yo presumo de que soy cristiano católico y soy esto y lo otro y servidor de Dios y lo que tú quieras, pero si estoy actuando de una manera totalmente contraria a lo que el Señor enseña en su palabra y a lo que la Iglesia enseña a través de los siglos, entonces ¿cómo puedo yo presumir que soy un cristiano católico fiel a la Iglesia si no estoy representándola como tal? Los judíos por eso le dicen al Señor, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les reclama y les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, si de verdad fueran hijos de Abraham, entonces actuaran como Abraham. Y nos vamos de regreso. ¿Quién fue Abraham? Un hombre justo, un hombre recto, que supo hacer la voluntad de Dios, que supo escuchar la voz de Dios atentamente
y que le fue fiel en todo momento. Pues queridísimos hermanos, con todo esto, démosle gracias al Señor y pidamos a Dios que sea Él el que nos ayude, que sea Él el que nos alimente y que sea Él el que nos levante, nos refuerce y siempre nos conceda de su paz.